a hacer recordarles sin duda lo que pasó en Cerrillos, ese incendio que se extendió por más de 30 horas y que obligó además a evacuar a decenas de personas en medio de una nube tóxica que dejó, obviamente, la siguiente pregunta. ¿Qué tan preparadas están las comunas ante emergencias de este tipo? ¿Existe algún plan? ¿Todos lo tienen? ¿Es necesario algo más que un plan? Bueno, queremos conversar con Víctor Orellana al respecto, director de BOA Consultores y ex subdirector nacional de ONEMI, para responder de estas interrogantes y de otras que van surgiendo. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Víctor, bueno, ¿Qué sensación te genera a ti o qué inquietud te genera a ti conociendo cómo están preparadas, si es que lo están, las comunas, en la inexistencia a lo mejor de conocimiento por parte de las personas, cuando observa esas imágenes o cuando se da una tragedia de ese tipo? Mira, hay varias perspectivas desde las cuales uno puede analizar este caso. Hay uno que es bien relevante, que es desde el ordenamiento territorial primero, cómo en estas zonas que tienen un uso mixto, convive el uso de vivienda con el uso industrial, de bodegaje, y a veces en esa intersección no hay reglas claras que permitan, por ejemplo, proteger viviendas de un incendio de esta magnitud, que pasa a ser un incendio del barrio a un incendio comunal y regional, por el impacto que tiene sobre todo la contaminación. Entonces, hay un tema ahí que en el ámbito de lo que corresponde a las comunas, está sujeto a ciertos instrumentos como los planos reguladores, por ejemplo, que definen la planificación del territorio. Ahora, sobre ese instrumento conviven otros más que tienen que ver con cómo administramos situaciones como esta emergencia o cómo nos preparamos para no tener esta emergencia. Y ahí obviamente los planes de reducción de riesgo de desastre por un lado y los planes de respuesta a emergencia son instrumentos que tienen que conversar entre sí y también con estos otros que son como los más asociados al territorio en general. Entonces ahí cuando alguno de esos falta, empiezan a pasar este tipo de situaciones. Ya. Y en comunas como Cerrillo, en comunas donde hay una mayor presencia de industria y que está expuesta a este tipo de incendio y de emergencia, ¿conversan esos planes? ¿Si existen primero y si conversan? Sí, bueno, cuando se diseñó la nueva institucionalidad que cambió de ONEMI a Senapred, entre otras cosas, de la cual participamos varios en el diseño, fue una ley que se discutió durante 10 años, eso también es bueno recordarlo. Desde el 2011 hasta el 2021 que se promulgó, pasaron 10 años en que discutimos estos temas y definimos en conjunto un diseño para enfrentarlo, ¿ya? Esa es la ley 21.364. En esa ley aparecía como un punto relevante la obligación de tener planes de emergencia y de reducción de riesgo, que son como los planes preventivos, por así decirlo. Y esa obligación recae hoy día, según esa ley, en los municipios, ¿ya? Sabemos que los municipios tienen muchas obligaciones más, ¿cierto? Y que los recursos siempre son escasos. Entonces, se le incorporó una nueva, entre comillas, carga a los municipios que no fue acompañada del financiamiento suficiente. De hecho, aparecía en ese momento que se promulgó la ley, no había un financiamiento enfocado en eso, sino que se define que cada municipio tiene que ver cómo lo financia, ¿ya? Ahora, eso obviamente marca una brecha de comunas que pueden ir y que no pueden responder a una obligación, ¿ya? Eso que el 2021 se promulgó, hasta el día de hoy no se ha podido completar. Y lo que se ha hecho desde el gobierno central para poder apoyar eso es generar lo que se llama un fondo de gestión de riesgo que permite que los municipios postulen a plata para poder tener estos planes. Ahora, el tema es si esa plata alcanza o no, ¿ya? Cuando se generó este fondo, él tenía una cantidad que, bueno, bastante llama la atención, pero eran 10.000 pesos, digamos, que después del incendio de 2024 se amplió a 800 millones. ¿Ya? Vale. Entonces son 800 millones que hay que postular entre todos los municipios. Y las postulaciones llegaron a más de 3.000 millones. Claro. Entonces la necesidad versus la posibilidad de tener marca esa diferencia y hace que obviamente ha sido muy dificultoso que los municipios cumplan con este requisito. Y eso es lo que pasa hoy día. Ya. Y además aquí es una normativa, la exigencia de esta, al menos, claro, al no entregar la herramienta, debe ser difícil para el ente fiscalizador efectivamente obligar al cumplimiento, conociendo que no están los recursos, que nadie apoya, que no está... Es difícil. De hecho, yo me acordaba cuando fue la discusión de la ley, siempre me acuerdo, el senador Carlos Montes dijo en su momento, ¿por qué no financiamos de entrada a las 40 comunas más vulnerables? Claro. Y esa moción obviamente no fructificó y no se dio. Pero que además, perdona, Víctor, son las que habitualmente tienen una mayor cantidad de industria, de empresas que corren con ese riesgo. Exacto, de esa 25, a ver, estaba viendo los números de un estudio que seguramente vamos a mencionar.
Hay 25 comunas que no tienen ningún plan, ninguno, ni de prevención ni de respuesta. Y obviamente son de las más vulnerables que hay. Entonces, 13 de esas 25 son vulnerables entre las vulnerables y no tienen nada. Entonces, obviamente el sistema la está dejando atrás. No tiene ni siquiera la posibilidad de postular, porque para postular también hay que tener cierta capacidad, en el fondo, de armar un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente el sistema todavía no tiene incorporada esa desigualdad para poder poner por delante a las comunas que efectivamente son más vulnerables y que no signifique la capacidad de competir la que termine definiendo quién tiene un plan y quién no. ¿Ya? Y eso es un poco lo que está ocurriendo hoy día y que este estudio que apareció hace poco de la Universidad de Chile revela eso. Y es súper complicado. Ahora, ¿qué conlleva ese plan? Sí, mira, ese plan, como te comentaba, en realidad son dos, entonces trato de te lo explico en sencillo. Hay un plan para prevenir ¿Ya? y un plan para responder, por así decirlo. El plan para prevenir se llama de reducción del riesgo. Y el de responder, el plan de emergencia. Vale, entonces, el plan de reducción de riesgo es súper importante porque es donde nosotros nos prometimos preocuparnos más con esta nueva ley, ¿cierto? Siempre reclamábamos que todo el sistema era reactivo. Claro. Bueno, en base a eso dijo, ya, hagamos entonces una parte preventiva que se va a llamar de reducción del riesgo. Ese plan, en rigor, no está orientado al encargado de emergencia, está orientado al que planifica el territorio. Está orientado al director de obra, al secretario de planificación, define medidas para que los desastres no ocurran. ¿Ya? Y eso tienen que ver con distintos sectores, no necesariamente con el de emergencia. ¿Ya? Cuando el de emergencia tiene trabajo, ya la emergencia ocurrió. Entonces, de alguna forma, se define un ámbito de trabajo y de planificación que permite, que busca que la emergencia no ocurra. Y para eso hay que hacer inversión, hay que gastar plata. ¿Ya? Ahora, si la emergencia ocurre, se activa el plan de emergencia. Y esa emergencia ya la coordina los comités de gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, esa convivencia busca de alguna forma hacerse cargo del reclamo que siempre hubo, de que éramos muy reactivos, pero hoy día hay muchas más comunas que no tienen el plan preventivo que los que tienen el plan reactivo. Entonces, seguimos siendo reactivos en términos de la planificación. Y así todo, estos planes son el primer piso de esto. O sea, no basta solamente con el plan es finalmente un cheque administrativo, digamos, hay un primer tablero, digamos, de reglas, pero de ahí para adelante hay mucho más que hacer para decir que efectivamente estamos preparados, ¿no? Eso es lo que falta. Ahora, tú has establecido que tener un plan no es suficiente, sino que hay que preparar a los territorios para tener una cierta resiliencia ante situaciones trágicas como las que vimos en Cerrillo. ¿Cómo se prepara un territorio? ¿Hay que modificar lo actualmente establecido o construido? ¿Hay que mover la industria? ¿Cuáles son las primeras herramientas para generar esa resiliencia? Sí, participé yo de un proyecto en que se hizo una encuesta a muchos hogares en la quinta región y más del 70% de las personas no conocían su plan de emergencia. Sí. Entonces, como por ejemplo pasó también para el incendio de Viña del Mar, que no había un plan vigente, entonces el plan siempre aparece. El tema es si ese es el instrumento para que la comunidad se prepare o no. ¿Ya? Y entonces la pregunta es si efectivamente es el documento que es sencillo, salva vida o no. Ahora, hoy día es una exigencia administrativa legal. Y tiene un formato que en la medida que existe se cumple, ¿ya? Pero de ahí a transformar un instrumento de gestión hay muchas más cosas que incorporar. Eso tiene que ver con preparación comunitaria, diseño de vías de evacuación, sistemas de alerta temprana, infraestructura, digamos, de señalética, una serie de otros elementos que se van sumando y van diciendo ya, tenemos todos los pisos de esta escalera y podemos de alguna forma decir, estamos preparados, tenemos los recursos, ahora ejercitémoslos, de tal manera que cuando hay una emergencia reaccionemos bien y en lo posible, que es lo que todos queremos, que esa emergencia no ocurra. Entonces, cuando le ponemos el énfasis solamente en los planes, es una tarea que tarde o temprano vamos a cumplir. El tema es que todo lo que viene después requiere muchos más recursos, más capacidad y sabemos que el sector público por sí solo no tiene recursos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el incendio de Cerrillo, vemos que se provocó en una empresa privada. Es una empresa privada, ¿cierto?, que significa un riesgo para el barrio, claro, ¿cierto? Por estar ahí, también da trabajo, etc. Y eso pasa en todo Chile, pasa con la minera, con las forestales, con la salmonicultura. Entonces, hay una lógica ahí que en algunos países se da y que en Chile también un poco se da, que es que hay también un acuerdo entre sector privado, sector público y comunidad de trabajar en conjunto esto, de que las empresas reconozcan el riesgo que generan
y se pongan, digamos, al trabajo. Eso en México en países como México está súper constituido, ya hay comités conjuntos. Aquí en Chile hay experiencias que se están dando que muestran que eso puede ser una vía de salida de esto, ¿ya? Porque no es solo una obligación del sector público, y de hecho la nueva ley también pone como principio la cooperación público-privada. Entonces por ahí hay una salida, y ahí uno podría decir, bueno, hagámonos responsables de los riesgos que generamos y pongamos un poco de recursos para que tengamos todas unas reglas del juego para prevenir y para responder. Esa es la idea. Ahora, ¿tú tienes identificado, Víctor, o en tu consultora, por ejemplo, si hay muchas deficiencias en sectores urbanos donde están instaladas estas compañías que generan más riesgo? Por ejemplo, en este caso en Cerrillo, porque vemos la empresa, pero al lado hay poblaciones. Claro, que son comunas que han ido creciendo en base a una zona industrial bien reconocida. Claro, ¿cierto? Los cordones, se van acercando, ¿cierto? Los desarrollos inmobiliarios hacia ahí, claro, llegan al límite. Llegan ahí, o tenemos, por ejemplo, en las zonas de manejo de gas, por ejemplo, también en Maipú, en Cerrillo, que han tenido problemas. Bueno, en todo lo que son los cordones industriales existe ese roce. Como también existe la zona donde se junta el bosque con la ciudad cuando hay incendios. Entonces, toda esa fricción entre un sector y otro pueden generar un riesgo de desastre, o sea, generar riesgo de desastre si es que no se administran bien. Entonces, efectivamente, en esta zona urbana, de esta periferia, digamos, una semiperiferia, digamos, hay una convivencia entre urbano, entre residencial e industrial que todavía no está bien consolidada. Se requiere espacio, distancia, se requieren buffers de seguridad, se requiere que la comunidad sepa el riesgo que está, que sepan que hay adentro y que la empresa también haga lo suyo, incluso ojalá más allá de la norma, que es súper, digamos, rigurosa, pero que en el caso de estos tipos de accidentes podamos administrar rápidamente esto y podamos resolverlo rápido y ojalá que no vuelva a ocurrir. El año 2023 hubo un incendio bien importante también en el Cerrillo. Yo estuve averiguando un poco. El Cerrillo tiene un plan comunal en regla. Está en regla Cerrillo. Bien. Pero dentro de los planes no aparece tan señalizado este tipo de incendios, ¿ya? De hecho, aparece nombrado que hubo uno en el 2023. Ahora, eso habla de que estas cosas ocurren en ese tipo de comunas. Sí, claro. Y es importante que, aparte de tener un plan, tengamos, digamos, una manera de reaccionar, pero sobre todo de prevenir. Esa es la regla de oro. Ojalá así sea, Víctor, porque estos temas, claro, se ponen en el tapete, si bien deberían ser un trabajo permanente, se ponen, claro, en el tapete cuando ocurren tragedias como eso, y eso ya, de nuevo, de manera reactiva estamos viendo las necesidades y después a posterior las falencias, pero no se trabaja permanentemente. Así que te agradecemos por todas estas apreciaciones y este análisis que se hace con respecto a cómo estamos. Que te vaya muy bien, Víctor. Gracias, que tienes que bien. Chao. Igualmente. Faltan 13 minutos para las 5 de la tarde. Seguimos avanzando con más noticias. No hay duda